mis amigos, estamos otra vez acá en mi canal. Bueno, como ven es en blanco y negro. Yo lo puse así en blanco y negro porque la luz, como yo tengo la luz amarilla y yo salgo todo amarillo, van a creer que yo tengo un fondo amarillo. Entonces puse este fondo negro. Hoy voy a contar un cuento para los chiquitos de menores de edad, de tercero, cuarto, de tercero, segundo y primero de jardines, que es de El gato sin bota. Y dice: el gato sin bota. Es este dibujito, que es un gato como el gato con bota que nosotros conocemos, pero este gatito es sin botas. Sí, mi señor María me está viendo por acá. Le digo que muchas gracias porque este libro lo obtuve por tercero ahí, y voy a leerlo este cuento para los chiquitos de primero, y de ahí leemos el de la autora, quién es, cómo se llama, en dónde nació, en dónde esto y en dónde acá. El cuento es este, sí, que dice: yo odio bañarme y usted. Vamos a empezar. Odio bañarme cuando el agua está caliente. Castañetean los dientes y me arden las rodillas lastimadas. Entró muy despacito, acolorada, y no me gusta nada. Odio bañarme cuando el agua está muy fría. Me da piel de gallina. Se me ponen las rodillas coloradas. Tengo que entrar de golpe congelada. Y no me gusta nada. Odio estar en la agua tanto rato. No soy nutria, ni hipopótamo, ni pato. Soy una niña de piel delicada. Qué pronto me va a dañar tanta lavada. Al quitarle sus aceites naturales, los baños no son sanos ni normales. Odio bañarme porque el agua es aburrida, mala, tonta, molesta, enjabonada, aunque no esté caliente ni esté fría. Igual está mojada. Bueno, hasta ahí nomás, es bien cortito. Y ya. La autora es Ana María Súa. Las cosas que odio y otras exageraciones. En 1998, Ana María Súa, 2014, ediciones Santilla S.A. Ahora, como ya escucharon acá, que es Ana María Súa, la autora, y es Ana María Súa es escritora y poeta. Su amor por las letras apareció muy pronto, a los 6 años, cuando descubrió un libro con un enigmático caballo en la tapa. Publicó su primer título de los 16 y ya no paró en su obra. Para niños y jóvenes están El Valiente y la Bella y cuentos con magia. La escritora es ella, si pueden ver ahí, es ella. No dice cuándo nació ni nada, pero es ella. Ok, chirin chirán, esto es todo por esto.
es por hoy y espero que les haya gustado este video. Ay, le quiero mandar un saludito a mi señor María, Marcela, que nos enseña lectura, mi señor Delia, que nos enseña matemática, mi señor Paola, que nos enseña ciencia, y ¿cómo se llama? Hay unas amigas que es Valeria, Brisa, Quieren Batallanes, Lara Balbuena y Álvarez Juría Ailén y Íñigo Felicita. Espero que les haya gustado este video. Le mando un beso a todas y lo que están viendo tras esta pantalla, le mando un montón de besos. Chao.